Hola, hola, ¿cómo se encuentran queridos inversores y queridas inversoras? Como dice el dicho, lo prometido es deuda. A pedido de algunos amigos y conocidos que me estaban solicitando que les suba un video de cómo operar en la bolsa. Bueno, yo dije que sí, que se lo iba a traer. Es un poco pesado el contenido, así que lo tengo que fraccionar por partes. Primero vamos a arrancar con lo que es la bolsa, la operatoria en la bolsa, entender los conceptos de la bolsa en todas sus dimensiones. Lo dividí en dos, bolsa 1 y bolsa 2. Nobleza obliga, que tengo que comentarles que este curso pertenece, es de la autoría de Invertir Online. ¿Sí? Ese curso yo lo pagué, es mío, está bajo mi dominio porque lo pagué, es mi propiedad. Pero bueno, tengo que decir a ustedes que no es de mi autoría, fue creado por Invertir Online. Así que bueno, de paso le hago la propaganda gratis a aquellos que quieran hacer un curso también con ellos para poder matricularse, ¿sí? Porque toda esta información que ustedes van a ir adquiriendo en el transcurso del curso va a ser simplemente para que puedan entender y desarrollarse en el mundo financiero, pero no le va a dar, digamos, la mayordomía para poder operar con una matrícula, ¿sí? Para poder adquirir eso, bueno, tienen que estudiar por medio de estas plataformas, de estos brokers, ¿sí? Como es el caso de Invertir Online. Pero quizás ustedes no quieren matricularse, simplemente quieren entender conceptos y saber cómo manejarse en el mercado bursátil, en la bolsa de Wall Street o en el mercado local argentino, en el Merval. Entender qué es una acción, entender qué es un bono, entender cómo se opera un bono, cuáles son los tipos de bonos, cuáles son las acciones, qué tipo de acciones existen, quién regula el mercado financiero, cómo me tengo que mover en el mercado bursátil, bueno, y un montón de aspectos y conceptos que son fundamentales a la hora de comenzar a surfear las olas del mercado. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a arrancar con el curso de bolsa, ¿sí? Así que vamos a cambiar de escena y vamos entonces dijimos que este primer módulo es bolsa número 1 y acá nos da una sigla que se llama AML. Estas siglas se refieren en inglés a anti-money o laundering o anti-lavado de dinero en español. Debemos comprender que los ALICs, regulados por la Comisión Nacional de Valores, acá están las siglas CNV, es decir, Comisión Nacional de Valores, deben realizar controles para asegurarse que el dinero que administran no es fruto de actividades delictivas o que corresponde a operaciones habituales respecto de la economía del inversor, ¿sí? Después vamos a definir bien qué es ALICS. En caso de no poder documentar las operaciones, siempre que sea carente de justificación económica o jurídica, el sujeto obligado en el ALIC realizará un ROS. ¿Qué es un ROS? Es un reporte de operaciones sospechosas. ¿Ante quién? Ante la UIF, Unidad de Información Financiera, quien estudiará el caso pudiendo aplicar sanciones al inversor si detecta irregularidades. Actividades no habituales. Existen operaciones extraordinarias que si posean explicación económica y o jurídica, por caso quien vende un inmueble, regularmente tiene un flujo de fondos que se ve incrementado súbitamente por dicha operación, que es perfectamente justificable. Ahora, si una parte de dicha operación se realiza de manera informal, seguramente no puede justificarse el monto total depositado, incurriendo en una operación no habitual. Cuentas. Todas las operaciones que se realizan en una ALIC reciben fondos de un tipo de cuenta que se denomina comitente. Los fondos que llevan a dicha comitente provienen de un banco y los saldos que salen de dicha cuenta van a una cuenta de banco, por lo que se encuentra en discusión el rol del control de AML en las ALICs, toda vez que ya fue realizado por el banco. Bueno, acá me detengo un poquito porque básicamente esto es algo que me pasó a mí. Quiero dar un ejemplo de esto, claramente. Yo el año pasado vendí un vehículo mío, a nombre mío,
hice toda la operatoria, boleto de compra-venta, obviamente hice el Z, hice la transferencia, todo como marca la ley, todo perfecto. Obviamente, como era mucha plata, con la inflación que hay, hoy vendes algo y tenés que ir con una valija llena de dinero, básicamente. Así que bueno, como era mucha plata, no me podía poner a contar todo el dinero, así que le dije al comprador, con el cual ya tenía cierta confianza, le dije, bueno, vamos a tener que blanquear el dinero, vamos a ir a un banco. Me dice, sí, no hay problema. Así que bueno, voy al banco mío, el que yo opero normalmente, donde tenía la cuenta sueldo antiguamente, y ya me quedó ahí la cuenta abierta hace muchos años, ya hace más de 10 años que tengo esa cuenta, bueno, tengo todas las tarjetas, bueno, opero ahí de manera regular, tengo seguros, tengo muchas cosas, muchos productos que están vinculados a esas cajas de ahorro que tengo en pesos y en dólares. Así que bueno, me dirigí al banco con todo ese dinero, hago el depósito. Bueno, yo digo, la cajera me va a pedir la justificación de los fondos. Le digo, ¿y no me pedís la justificación de estos fondos, de dónde provienen? Me dice, no hace falta, me dice, por ahí si te lo puedes ya pedir el banco, o está atento, te lo puedes ya pedir. Le digo, no me lo vas a pedir ahora, no, me dice, no. Me pareció raro, porque una vez me pasó con otro banco, en este caso el Banco Nación, que era mucho menos dinero, y sí, me dijo de dónde provenían los fondos, y le tuve que explicar. Me dice, bueno, si te llega a llamar la FIP, está atento, pues a lo mejor te va a pedir algún comprobante para justificar cómo obtuvo esos fondos. Así que bueno, como mi actividad es marítima, yo me voy a navegar por un tiempo bastante prolongado, me fui a navegar, bueno, aparentemente me estuvieron tratando de ubicar del banco, como no tenía señal porque estaba en alta mar, no se pudieron contactar conmigo, ellos hacen el famoso ROS ese, porque es mucho dinero, acuérdense que vendí un vehículo, vendí una camioneta, mi camioneta, la vendí, estamos hablando casi hace un año, era mucho dinero, casi 7 millones de pesos. Entonces, ese dinero lo voy a depositar, porque era mucho, como les expliqué, y bueno, y la cajera no actuó como tendría que haber actuado, tendría que haber pedido algún comprobante, o de último haber registrado con algún mensaje previo que bueno, esos fondos provenían de la venta de la camioneta. Bueno, pero no lo hizo, yo me fui a navegar todo lo que es la burocracia del banco, como claramente lo dice el apunte, lo dice el módulo, si bien hay un control, la AML, que tiene que controlar que esos fondos no sean provenientes de narcotráfico, de actividades ilícitas, hay como cierta trazabilidad. O sea, acuérdense que el banco le entra la plata, pero el problema no es ahí, porque ahora les sigo contando. El problema no es que la plata entra y es mucho, y esa es la primer alerta que se activa en el banco, sino que yo después esa plata obviamente no voy a dejar todo ese dinero en la caja de ahorro porque es mucho. Vivimos en un país con alto índice de inflación, el dinero se licúa, todos lo sabemos. La realidad financiera no cambió tanto de este 2024 a lo que fue cuando yo realicé la venta de la camioneta, que fue a comienzos del 2023. Básicamente igual la inflación era la misma. Bueno, ahora estamos hablando que tenemos casi entre un 20 y un 30 mensual, y en esa oportunidad la inflación era de un 9 o un 10% mensual. Mucho menor, pero igual nunca vas a dejar la plata en una caja de ahorro. Mínimo la pones en un plazo fijo, pero yo no la puse en plazo fijo porque soy operador financiero, así que esa plata la comencé a operar en la bolsa, obviamente comprando CDR, comprando acciones argentinas. Bueno, entre pito y flauta ese dinero lo fui moviendo, y bueno, obviamente obtuve retornos, le saqué casi más de un 20%, así que clean caja. Después se ve la posibilidad de comprar otro vehículo, y yo saco la plata de la comitente, de la ALIC. La ALIC, aquí está la sigla, se llama ALIC, tiene que ver con la comitente, y bueno, y entra al banco. Obviamente para el banco, ¿qué representa ese dinero? Representa plata que ingresa de cuentas de terceros para en el caso mío, a la cuenta de Adrián Pacheco. Entonces para ellos como que le entró dos veces un gran monto de dinero. Primero cuando yo lo deposito, y segundo cuando ingresa de cuentas de terceros, en este caso Invertir Online, sociedad anónima, ingresa plata. Entonces a ellos les figura que entraron, de vez ponerle, eran 6 millones, que entraron 12 millones. Entonces se activa la alarma por ese motivo, no por los 6 millones, sino por los 12 millones. Así que bueno, yo pude justificar obviamente los 6 con el
el boleto de compra-venta. Ahora, para justificar los otros 6, que son los mismos, solamente que ahora la única forma de sacarlo yo de la comitente es por medio del banco. Yo no puedo sacar la plata de la comitente directamente, que voy al broker y le digo, dame la plata. No, está todo organizado de una manera donde la plata tiene que salir por un conducto bancarizado. No puede salir por otra vía. Tiene que salir por una vía bancarizada. Ahora, un poquito más dinámico, también la puede sacar por medio de las billeteras virtuales, de caso Mercado Pago, Ualá y otras también. Pero bueno, en ese momento todavía no, en ese momento todavía estaba regulado solamente con cuentas bancarizadas. Así que bueno, no pude, porque bueno, tenía que comunicarme con el broker no me atendía. Bueno, la cuestión es que se complicó, después tuve que salir de vuelta a navegar. La cuestión es que el banco me cerró la cuenta, una cuenta que yo operé durante 12 años, que nunca tuve ningún inconveniente, que tengo una tarjeta Visa, tarjeta Mastercard, del banco francés estamos hablando. Me cerró la cuenta, o sea, empezó con todas estas alertas, me llaman, bueno, después ahí ya voy, hablo con la gerenta y no me lo pueden solucionar. Me dice, no, pasó esto, usted no se presentó en el momento justo. Yo le expliqué que estaba navegando. Bueno, la cuestión es que no hay vuelta atrás. Me tienen que cerrar la cuenta. Ahora, yo entiendo el tecnicismo que hay, la burocracia que hay, pero me parece que estamos un poquito atrasados con respecto a la actividad financiera. Tendría que haber un poquito más de trazabilidad, porque cuando quieren ellos cruzan datos y saben la proveniencia de los fondos. Cuando no quieren, no investigan, le ponen palos en la rueda, le ponen burocracia y fue lo que me pasó a mí, me cerraron la cuenta básicamente. Yo no cometí ningún delito, es todo plata blanca, porque la camioneta estaba a nombre mío, tengo el boleto de compra-venta, tengo el Z, todo como marca la ley. Lo único que ellos la gerenta no me entendía, yo le explicaba, ella no me entendía, que la plata es una comitente, es un broker, que la única forma de sacarla es otra vez entrarla al banco y después yo poder retirarla, ni siquiera la retiré por cajero porque era mucha plata, la fui retirando a poco por ventanilla. Y así fue lo que pasó. Sinceramente le expliqué de todas las maneras posibles, pero no sé si no me quiso entender. La cuestión es que la cuenta me la cerraron. Así que quería hilvanar esta experiencia que me tocó vivir para que entiendan de que a veces la burocracia y esta trazabilidad de información a veces no funciona eficientemente, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, vamos a continuar con el curso. Vamos a cambiar de escena. Y vamos a definir algunos conceptos. Actualmente se denomina agente, ¿sí? Vamos a definir qué es un agente. Actualmente se denomina agente de liquidación y compensación. Acá está lo que les quería definir antes, que era ALIC. Entonces, los agentes de liquidación y compensación se los denomina ALIC. Aquel que realiza la liquidación y la compensación de las operaciones de bolsa, ¿sí? O sea, los que son agentes de liquidación y compensación y operan en la bolsa se los denomina ALIC. Al mismo tiempo, estos ALICs tienen la facultad de asesorar y de administrar carteras de inversión. O sea, un broker puede ser un ALIC también. Y bueno, hay personas que son productores financieros que son ALIC también, porque administran carteras de inversión. Ahora vamos a definir los AN, los AN. Los AN o agentes de negociación pueden funcionar como asesores, pero deben tener un acuerdo con un ALIC para que haga la compensación, el clearing de operaciones, el traslado de activos y dinero, entre otras operaciones. La AP. AP sería agente productor. Es un agente independiente que trata con el cliente final, principalmente en temas comerciales, vincula al cliente con el ALIC o la AN o la AAGI. Según el artículo número 8, la AP puede gestionar órdenes y asesorar con el acuerdo de responsabilidad. La AAGI es el agente asesor global de inversiones. Destaca la palabra global. Esta figura se creó con el objeto de darle exclusividad en la comercialización, distribución y asesoramiento respecto de activos externos.
La ley 27440 mantuvo esas actividades en el marco de los ALICs también. Vamos a hablar ahora de sistemas de información. ¿Sí? Los sistemas de información, los famosos research. Los research son los informes de analistas. La mayoría de los bancos de inversión, fondos y administradores de carteras de inversión realizan periódicamente revisiones de la situación económica y financiera de las compañías que cotizan en los mercados de capitales, con el fin de dar una recomendación a sus clientes. Las entidades de control exigen que los analistas actúen con toda la independencia posible para lograr un análisis lo más objetivo posible. Es habitual que un inversor internacional que tenga limitados conocimientos de las alternativas de inversión siga sus consejos. El sistema de recomendaciones puede tener 3 o 5 escalones. En el caso de que sean 3, vamos a analizarlos. Escalón número 1 o A es buy. Buy es comprar. También puede encontrarse como calificación Ops Perform, que puede tener una mejor performance en su precio que el índice al índice del mercado en los próximos meses, en los próximos 12 meses. O bien Overweight. Overweight es sobreponderar. Sobreponderar esa acción dentro de una cartera de acciones o portafolio. El otro escalón es el escalón 2 o el escalón B, es hold. Hold es mantener o recomendación neutral. Escalón 3 o C, sell, vender. O también underperform, que puede tener una peor performance en su precio en el índice al índice del mercado en los próximos 12 meses. O bien underweight, que sería subponderar esa acción dentro de una cartera de acciones o portafolio. En el caso de que haya 5 recomendaciones, se incorporan 2. La segunda suele ser buy y la primera suele ser strong buy. La cuarta pasa a denominarse sell y la última strong sell. Todo research, además de una recomendación, debe llevar consigo un precio objetivo que guía al inversor minorista para los próximos 12 meses, que es el precio al que debería converger la acción para encontrarse con su valor intrínseco o el que debería tener en función de sus fundamentals. Los fundamentals de cada empresa que cotiza sus acciones en mercados públicos deben brindar a sus accionistas y al mercado en general un máximo de comunicado a la bolsa y o un informe de prensa público, un press release, cualquier hecho relevante que deba saber el accionista minorista o cualquier información legal adaptada a los requerimientos de cada país. Los balances en Estados Unidos deben contener un management discussion analysis y un resumen de los factores de riesgo que asume el accionista al comprar una acción de la empresa. La información trimestral incluye el balance general que contiene el estado de situación patrimonial y el estado de ganancia y pérdidas y el estado de origen y aplicación de fondos, es decir, su fondo de caja, su flujo de caja. Además de todas las notas aclaratorias necesarias y los nexos a los estados contables. Si es un reporte anual, para el caso de Argentina, viene acompañado de una memoria. Con respecto a las compañías que cotizan en Estados Unidos, el reporte anual se llama 10K para las compañías norteamericanas y 20F para las compañías extranjeras. Los balances además deben contener el dictamen de un auditor externo o aclarar que es un balance preliminar. La auditoría externa es un examen de los estados financieros de una empresa y sus registros respaldatorios, realizado por un profesional independiente y debidamente calificado, es decir, un contador público.
con el fin de emitir una opinión, un dictamen, sobre la razonabilidad del balance. Las cuatro firmas de auditoría externa más grandes que existen en el mercado mundial son Deloitte y Touch, Ernst Young, KPMG, sería Pitch Marwich y Price Waterhouse y Cooper. Una empresa afiliada es aquella en la cual otra empresa tiene una participación superior al 10%. Entonces, una empresa afiliada es aquella en la cual otra empresa tiene una participación superior al 10% de capital social. Cuando esta participación, tomando en superior al 10% del capital social, cuando esta participación, tomando en consideración los votos a que da derecho la tenencia accionaria, es superior al 50%, estamos en presencia de una empresa controlada. Los principios contables argentinos indican cuando se tiene una influencia significativa en otra sociedad, contabilizar la participación al método denominado valor patrimonial proporcional, o sea que la inversión en acciones quedará valorizada al aplicar el porcentaje de tenencia sobre el patrimonio de la sociedad afiliada. En Argentina, las participaciones en las sociedades controladas se presentan en forma consolidada como nexo a los estados contables básicos que deben aprobar los accionistas. Vamos a hablar un poquito de bonos. ¿Sí? Un concepto básico de lo que es un bono. Las empresas financian sus inversiones básicamente con tres tipos de instrumentos. Entre los instrumentos de renta fija figuran la deuda bancaria, corto plazo, como pasivo, y la emisión de bonos, mediano, y largo plazo como un pasivo. Pero existe una tercera alternativa, que es la emisión de capital accionario. En casi todas las compañías el capital se encuentra dividido en acciones. Cuando se constituye una sociedad o una empresa, los socios realizan aportes de capital en efectivo contra la posición de acciones y le otorgan a su titular la condición de socio, con todos los derechos correspondientes a la clase de acciones que se emitan y de las que se haga acreedor. Posterior a su fundación y puesta en marcha, si se desea incorporar más socios, la empresa puede decidir una apertura de capital a través de la venta de acciones de los socios, lo que equivale a un aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Dada esta definición, podemos decir que quien posee acciones posee una parte de la empresa que esas acciones representan. ¿Sí? Después, bueno, hablan de las distintas clases de acciones, pero acciones al portador, muchas acciones que ya están en desuso. Es un poquito de historia ya esto realmente. Para los que operamos en la bolsa esto no es información muy relevante porque hoy operamos en la bolsa, compramos acciones por medio de una plataforma digital, o sea, esto es información muy teórica de cuando uno tenía que comprar una acción y era cortar cupones y tenías un documento que acreditaba dicha operatoria. Ahora es todo digital y esto ya es básicamente un dato de color, un dato histórico, así que bueno, vamos a pasar a otro concepto. Ya sabemos que una acción es básicamente tener una parte de la empresa, ¿sí? Es la parte del activo de la empresa. Ahí también hablaba de los bonos. Bueno, ahora vamos a definir los bonos. Los bonos también es un poco técnico. Vamos a tratar de no andar mucho en los bonos porque también por ahí, como es algo preliminar este concepto, si lo quiero ahondar mucho, lo único que voy a causar es confusión. Así que voy a tratar de definirlo y después podemos ir ahondando, vamos a ahondar un poco en el concepto poco a poco y de manera práctica cuando veamos, por ejemplo, qué es un AL 30, qué tipo de bono es y cómo ajusta, qué es un bono SER. Pero ahora vamos a ir al concepto básico de qué es un bono y definimos bono como un valor de deuda que puede ser emitido tanto por una empresa privada como por un gobierno. En el primer caso, es decir, por una empresa privada, cuando se
se origina ese bono se lo llama obligaciones negociables. Y cuando lo hace el gobierno se lo denomina bono. Entonces, vamos de vuelta. Definimos bono como un valor de deuda que puede ser emitido tanto por el sector privado como el sector público. Si lo hace el sector privado, se lo llama obligaciones negociables. Si lo hace el sector público, es decir, el gobierno, se lo denomina bono. De la definición surgen algunos conceptos. Valor de deuda. Esto es así porque el comprador del bono estaría prestando dinero a la empresa o gobierno emisor de bono en las condiciones que figuren en el prospecto de dicho bono. Los bonos generalmente devengan un rendimiento que surge de la diferencia del precio entre el precio pagado y el valor al vencimiento. En el caso que no paguen otra renta se denomina cero cupón porque no paga cupones. Otros bonos tienen este diferencial de precio más un cupón, se llaman bonos renta, que pueden pagarse mensual, trimestral, anual, siendo lo más común el pago semestral, es decir, un pago cada 6 meses. Introducción a la dinámica de los bonos. Bonos a la par, bajo la par o con descuento. Bueno, acá ya estamos ahondando un poquito en lo que yo le decía. Por ahí si me pongo a ahondar en estos conceptos, quizás los pueda confundir. Por ahí lo que les podría definir que es una TIR. La TIR es una tasa interna de retorno. También se le llama Yield to Maturity. La Yield to Maturity o tasa interna de retorno, las siglas sería TIR, TIR. Es una tasa de descuento que aplicada a los futuros flujos de fondo iguala su valor presente al precio que se paga por ellos. Es decir, que si descontamos todos los flujos, es decir, los intereses y amortizaciones, esa TIR, o sea, esa tasa interna de retorno, se sumaría al precio del bono. Así que bueno, ya sabemos que una TIR es una tasa interna de retorno, o es lo mismo que decir un Yield to Maturity. Otro dato de color, porque después lo demás es muy técnico y lo voy a terminar confundiendo. Este curso está orientado a alguien que básicamente no sabe nada, entonces por ahí si me pongo a ahondar en estos conceptos a la gente que recién se está formando, simplemente los voy a confundir. Hay algunas fórmulas, bueno, cosas que no son prácticas, no son pragmáticas para la operatoria. Ahora vamos a hablar un poco de dos instrumentos que son realmente muy importantes y son bastante disruptivos en el mercado financiero, porque estos como que marcan un antes y un después. Han marcado sin lugar a dudas un meridiano, así que vamos a hablar un poco de lo que sería un FCI, que sería un fondo común de inversión, y un ETF o ETF. Vamos a definirlo. Acá dice: esta estrategia genéricamente pasiva surge de la mente de uno de los cuantos actores de la industria de las inversiones y del sustento teórico de un académico. Estos son John Bogle, fundador de Vanguardia Group; Charles Ellis, autor de Sugar, ganando o no perder; y Burton Malkey, autor de Un paseo aleatorio por Wall Street. Estos hombres de mercado, junto a algunos otros, y apoyados en las ideas académicas de Euge Pham, uno de los principales defensores de la teoría del mercado eficiente, fueron los principales difusores de la idea subyacente de que a largo plazo y en forma continua no es posible vencer al mercado para un determinado nivel de riesgo. Dada esta asunción, no tendría sentido gastar tiempo y esfuerzo y costos en intentar ganar al mercado, por lo que estos autores proponen realizar inversiones de tal manera que, permaneciendo invertidos en determinados mercados, podremos obtener ganancias en tanto estos mercados arrojen ganancias. Si para las estrategias activas decíamos que buscamos batir al mercado, siempre representado por un índice, y en las estrategias pasivas buscamos igualar al índice, podemos decir que el index investing es una de las más claras expresiones
de lo antedicho, pero tenemos un pequeño problema. No es posible invertir directamente en índices. El problema queda resuelto con dos de los principales instrumentos que hoy en día se utilizan para este tipo de estrategia, y son los ETF y los fondos mutuos, es decir, los FCI y los ETF, los ETF. Ambos son vehículos de inversión colectiva, es decir, que bajo un administrador se nuclean un importante número de inversores que en un principio tienen objetivos similares. Hoy en día ambos instrumentos han evolucionado tanto que hasta podríamos decir que en muchos aspectos se cruzan, pero quizá la principal diferencia radica en que los ETF tienen cotización intradiaria, similar a una acción, o permite realizar compras y ventas en todo momento, versus los fondos mutuos, es decir, los FCI, que no permiten ser operados en compra y venta, a diferencia de los fondos de inversión, que pueden cambiar su cartera de activos dentro de un grupo de especies circunscripto por su reglamento de gestión. Los ETF hacen un seguimiento fijo de un activo o grupo de activos, ahorrando así una importante suma en comisiones. Volviendo a la estrategia propiamente dicha, consiste en seleccionar un mercado o grupo de mercados y realizar inversiones de largo plazo y generalmente denominadas buy and hold, es decir, comprar y esperar, donde se presume que solamente manteniéndonos invertidos aprovecharemos las mejores oportunidades que da el mercado. Al respecto de comprar y mantener, es decir, la técnica de buy and hold, las inversiones resultan ilustrativas. El presidente del Comité de Inversiones de la Universidad de Yale, es decir, Charles Ellis, quien sostiene que debemos pensar que en cada decisión de salir o entrar al mercado estaremos siendo la contraparte de un grupo de profesionales experimentados con la mejor educación y recursos disponibles y con gran billetera, por lo que Ellis duda que en forma sostenida un inversor individual pueda tomar mejores decisiones que los profesionales del mercado en su conjunto. De hecho, son muy pocos los gestores que logran batir al mercado en forma sostenida. Es decir, que aquellos que lo batieron el año pasado no necesariamente serán los que lo batan en este ejercicio. Incluso aplica el mismo análisis para los trimestres del año próximo. También nos señala que gran parte del beneficio total de un ciclo alcista se acumula en las primeras semanas, por lo que estar afuera o ingresar tarde supone participar solamente de una pequeña parte de la recuperación. Cabe señalar también que todo ingreso o egreso en el mercado supone costos de transacción, medido en comisión y en algunos mercados en impuestos. Por el caso fuera de Estados Unidos y Europa, que poseen esquemas de comisiones fijos y variables realmente económicos. Los gastos para el inversor individual en los mercados en desarrollo, como es Argentina, podríamos decir que cuanto menos son onerosos. En Argentina y Uruguay rondan el 1% promedio del monto operado, lo que no es poco. Con lo explicado, no intento convencerlos respecto de esta herramienta, sino simplemente exponer los argumentos de los defensores, para que finalmente sea usted quien decida. Comprar oro con ETF. Cuando de invertir en oro se trata, quizás la primera alternativa sea pensar en monedas de oro o barras certificadas. Es una opción, pero debemos saber que esta modalidad presenta un alto spread. ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Algunas veces la diferencia de varias decenas de dólares o más, por lo que para tener una ganancia al momento de la venta debemos considerar si el precio subirá por encima de dicho spread. Una alternativa es comprar un ETF GLD, Gold. El
LD es el que mide el índice del oro físico. Es el que es invertir básicamente en el oro físico con una garantía de reserva en oro en custodia. Otra alternativa indirecta, es decir, del subyacente, es el ETF GDX, que invierte en acciones de compañías vinculadas al oro. Es decir, por ejemplo, mineras. Las mineras están dentro de ese índice, del índice GDX. Así que bueno, una linda forma de invertir en ese índice es por medio de ese ETF GDX. En este caso, el ETF toma participación accionaria en cada compañía adquiriendo acciones en el mercado. Es muy importante realmente entender la versatilidad que nos brinda el mercado hoy. Hoy tenemos una cantidad de instrumentos que realmente son muy benevolentes con el inversor. El inversor que realmente no está muy forjado en el tema financiero, o que quizás no tiene el tiempo para estar haciendo trading intradiarios, o simplemente estar viendo los índices a ver si sube o no, si pasó algo que nos afectó al mercado y tiene que comprar otra acción. A veces hay portafolios de inversión que son muy dinámicos, porque te da esa versatilidad. Por ejemplo, acá estamos hablando de el ETF, que el ETF es un fondo común de inversión, como bien lo dice el apunte, que te da la versatilidad, por ejemplo, de poder entrar en el intradiario, o si querés también, ¿por qué no?, comprar el mismo día y vender. O sea, es igual que una acción propiamente dicha, o acá en Argentina a lo que se lo denomina CDR, que el CDR es algo que replica en la acción del mercado internacional. Como no podemos comprar directamente por medio del broker la acción, compramos lo que representa a ella y se denomina CDR, que es un comprobante o es un certificado del depósito de lo que representa esa acción en determinados ratios, ¿sí? Tiene un ratio de conversión y eso es lo que representa la acción propiamente dicha. Pero volviendo al caso, los ETF son versátiles porque podemos comprar en cualquier momento del día, en cualquier momento podemos comprar y vender. Está constituido, como lo dice ahí claramente, por acciones que tienen que ver con el mercado, en este caso del oro, con el mercado del oro físico, con el mercado de las empresas que están ligadas al oro, las mineras que por ahí sube el subyacente, sube también el índice del oro, y sube también la acción, y sube también el ETF. Así que es muy importante invertir en estos portafolios. Realmente hay muchos portafolios. Ahí está el XLE, que es el ETF del sector de la energía. Está el WTI, que es el ETF del crudo. Está el XLF, que es el ETF del mercado financiero, de todos los bancos más importantes del mercado internacional, de Wall Street. No sé, por decir, a ver qué banco, JP Morgan, Banco of America, de los bancos más importantes están allí. Los bancos más importantes están en el ETF, en el XLF. Y y así hay varios. Tenés de mercados emergentes, el EEM, ese es un ETF que nuclea todos los mercados emergentes. Después tenés de los mercados de Brasil, el EWZ. Hay ETF de todo. Ahora el 10 de enero se realizó la apertura en la SEC, que sería como la Comisión Nacional de Valores aquí en Argentina, habilitando un ETF donde el subyacente son las criptomonedas. O sea, es un ETF ligado directamente a la actividad del mundo cripto. Así que muy buena noticia. Como lo dije en uno de los videos, es un catalizador, es un boomerang, no solamente para activar el mercado cripto, sino también para retroalimentar también lo que es el S&P 500. Así que muy buena noticia. Así que este instrumento es muy versátil y es muy beneficioso, teniendo en cuenta esas premisas que recién acabamos de leer de estos grandes inversores como Burton Malkey, o por ejemplo John Bogle, o por ejemplo este otro Charles Ellis, que decían y sostenían que básicamente es imposible
ganar al mercado de manera a largo plazo, ¿no? O sea, que a largo plazo va a ser muy difícil ganarle al mercado. Y bueno, y con la creación de estos instrumentos se podría llegar a tener retornos y ganarle al mercado, que es lo que todos queremos, ¿no? Ellos querían ganarle al mercado, bueno, y por medio de este instrumento se podría vencer, ¿no? Esa fuerza ganadora que tiene el mercado con los inversores minoristas, por ejemplo. Claramente lo dicen ellos, que es difícil ganar al mercado, donde atrás de ese mercado hay gran expertise, hay, bueno, gente muy, muy capacitada, muy instruida y además con una gran billetera. Luchar contra todas esas fuerzas desde un lugar por ahí muy amateur es difícil. Entonces, para resguardarnos dentro de lo que son los avatares del mercado, estos instrumentos nos brindan mucha cobertura y sin lugar a dudas nos harían ganar dinero. Igual siempre hay que estar atentos, ¿no? Siempre hay que estar atento a lo que uno compra, y primero hay que saber por qué compramos un ETF, si lo hacemos simplemente para el intradiario o una compra para una inversión a corto plazo, o si realmente queremos hacer una compra a mediano y largo plazo. La finalidad de estos instrumentos, o el espíritu por así decirlo de estos instrumentos, es poder invertir a mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, pero teniendo en cuenta lo dinámico que es el mercado y lo volátil también, porque hay muchos instrumentos que son volátiles. Bueno, hoy tenemos, como les decía, el ETF de las criptomonedas, que seguramente va a tener un beta o una volatilidad, ¿sí? Porque el beta es lo que mide la volatilidad, bastante importante. No va a ser igual que la cripto seguramente, pero sí, va a ser un instrumento con un beta, no creo que sea un beta 1. Cuando decimos beta 1 significa que 1 es igual al índice. Sí, el índice. Tenemos 3 índices en el mercado internacional. Tenemos el Dow Jones, tenemos el S&P y tenemos el Nasdaq. El Nasdaq representa las 100 empresas dentro del sector tecnológico. Tenemos el S&P 500 que representan a las 500 grandes empresas de Estados Unidos y de mercado internacional. Y después tenemos el Dow Jones, que representa las empresas, las industriales, ¿sí? Así que, como yo no puedo invertir, por ejemplo, directamente en el índice, bueno, hoy tenés un ETF, por ejemplo, DIA. El ETF DIA es el que nuclea al Dow Jones. Si yo quiero invertir en un ETF que tenga que ver con el sector tecnológico, es decir, en el índice Nasdaq, hoy tenemos un instrumento llamado triple Q, el QQQ. Y después tenés otro instrumento que tiene que ver con el S&P. Y así, tenés instrumentos para cada índice. Y también tenés instrumentos para los mercados emergentes, como les dije, como para el sector del oro, el oro físico, o las empresas que están ligadas al oro, las mineras. Tenemos instrumentos para todo, para el crudo, como el WTI, que le dije antes, para el sector financiero, el XLF, el sector energético, XLE. Tenemos instrumentos para todo, por eso es una buena cobertura. Es una buena cobertura para inversores un poquito más conservadores. Así que bueno, esta información es vital para ustedes, para que lo tengan presente. En Argentina podemos disponer de estos instrumentos, tanto invertir online como hay otras comitentes, otras ALIC que también te permiten operar, como por ejemplo Bull Market. Bueno, hay muchas más. Todas esas te dan la posibilidad de que puedas comprar estos instrumentos. Así que bueno, para tenerlos presentes, ¿sí? Vamos al siguiente módulo. Entonces ahí hablamos de índices, hablamos del FCI, que son fondos comunes de inversión. Que el fondo común de inversión no tiene la versatilidad que tiene el ETF, que te permite entrar intradiaria, comprar en el día, vender en el día. El fondo común de inversión no compras y tenés un tiempo para poder vender y para poder volver a comprar. Hay una fecha de cierre, de apertura y de cierre.
Ahora vamos a hablar sobre los fondos comunes, ¿sí? Fondos comunes. Cuando hablamos de fondos comunes o de ETF, tenemos que considerar que su comportamiento está sujeto a los activos que los componen. Esto es importante, pues podemos escuchar que los fondos rinden X. ¿Qué fondos? ¿Por qué no son todos iguales? Bueno, acá hay una página para entrar. Los fondos comunes de inversión son instrumentos con un patrimonio formado por aportes de inversores que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo respecto a las inversiones que realizan, que delegan su administración en un grupo de profesionales denominados portafolio manager. Fondos comunes de inversión, encontramos distintas categorías de FCI: acciones locales o internacionales, fondos domésticos e internacionales, fondos mixtos, fondos de ahorro, en pesos, en dólares, dólar linked y retorno total. Fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión pueden ser abiertos y recibir permanentemente a nuevos inversores, o cerrados, donde la actividad de cuota parte es fija y el ingreso de un inversor depende de la salida de otro. Eso fue lo que les explicaba antes, ¿no? No es tan versátil como lo es el fondo común de inversión. Ahora vamos a hablar un poquito de opciones. Es un poco más complejo. Es otro instrumento. Opciones financieras. Los instrumentos derivados. Los derivados representan un conjunto de instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de otras variables. Se lo denomina derivados porque su valor depende, o sea, deriva principalmente del valor de otro activo denominado subyacente. Existe una gran cantidad de instrumentos derivados, entre los que se distinguen los derivados financieros, debido a que el subyacente es un activo de tipo financiero, y los derivados no financieros, dado que el subyacente es un activo real. Entre los derivados financieros, los activos subyacentes más habituales son acciones, bonos, divisas, índices bursátiles, tasas de interés, riesgo de crédito. Entre los derivados no financieros, los activos subyacentes más habituales son el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas, la soja, el trigo, el maíz. Es lo que denominamos los commodities, ¿sí? Acá lo dice el punto. Dice, estos son algunos casos, ya que hay mercados de derivados sobre un enorme número de commodities y activos financieros. Los instrumentos derivados son básicamente los siguientes: futuros, acciones, forward, swaps. Los futuros y las opciones se negocian habitualmente en mercados bursátiles organizados, mientras que los forwards o swaps lo hacen en mercados extrabursátiles. Una distinción importante entre los mercados bursátiles y los extrabursátiles es que en los primeros aparece la figura de la cámara compensadora, que es la institución que se encarga de administrar los riesgos inherentes a las operaciones de este tipo, solicitando la integración de garantías a los participantes. La negociación de los instrumentos derivados implica la apertura de un contrato, por lo tanto la cámara compensadora realizará las acciones necesarias para avalar que los contratos se cumplan, y con este objetivo solicitará las garantías que considere pertinentes a las partes involucradas. Por su parte, la cámara compensadora interviene en todas las operaciones cuando, como contraparte central, quien abre un contrato lo hace con la cámara compensadora, y quien cierra un contrato lo hace con la cámara compensadora. En los mercados extrabursátiles no hay una institución bregando por el cumplimiento del contrato, por lo tanto quienes intervienen en este tipo de mercado incurren en riesgo de contraparte, es decir, el cumplimiento de las condiciones del contrato depende directamente de las partes intervinientes en el mismo. La negociación es bilateral. En los mercados derivados han funcionado en el mundo para quienes desean mitigar los riesgos. Son mercados coberturistas. Es porque hay quienes están dispuestos a tomar riesgos a cambio de la posibilidad de obtener altos retornos. Esto lo hacen los especuladores, que tienen un papel esencial en el funcionamiento y éxito de estos mercados. Los especuladores están dispuestos a asumir los riesgos que los coberturistas quieren abandonar. Opciones, estrategias básicas.
Tal como se expresó en el punto anterior, las opciones son un tipo de instrumentos derivados que tienen como principal objetivo servir a los inversores como herramienta de cobertura de riesgo. Sin embargo, este instrumento también puede utilizarse para lograr ganancia por arbitraje o para potenciar los rendimientos de un activo determinado, valiéndose de la volatilidad del mismo. Obviamente, esas dos estrategias, conllevan riesgos sustancialmente mayores, cumpliendo el postulado financiero por el que a mayor rendimiento esperado, mayores son los riesgos asumidos. Las opciones pueden derivar de diferentes activos subyacentes. Tenemos entonces opciones sobre acciones, el subyacente es una acción, opciones sobre bonos, el subyacente es un bono, opciones sobre índices bursátiles, el subyacente es un índice, opciones sobre divisas, el subyacente es una moneda extranjera, opciones sobre commodities, el subyacente puede ser la soja, el trigo, el maíz, el cobre, el oro, etc. Cuando un individuo o empresa compra una opción, obtiene un derecho para comprar, una opción de compra, un call. O vender es una opción de venta, es un put. El activo subyacente a un determinado precio, precio de ejercicio o strike. Para poder adquirir una opción se debe realizar un pago denominado prima. Lo que tiene negociación en los mercados es el valor o precio de la prima. Es importante recalcar que lo que adquiere el comprador en opciones es un derecho a ejercicio, pero no una obligación. Eso es importante tener en cuenta. Cuando compramos una opción, no estamos comprando una obligación, estamos comprando un derecho. Simplemente eso. Es importante entender la diferencia. Tipos de opciones. En función del momento en el cual un comprador puede hacer uso de su derecho al ejercicio, las opciones pueden ser clasificadas como americanas, pueden ser ejercidas en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento de la opción. Opciones europeas, solo se puede ejercer el derecho en la fecha de vencimiento estipulada. Por lo tanto, una cuestión a tener en cuenta es que las opciones tienen caducidad. Una vez que pasó la fecha de vencimiento estipulada con el contrato, pierden totalmente su valor. Otra clasificación muy común que se realiza sobre las opciones está vinculada con la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de activo subyacente, tal como se indica en el cuadro número 1. Por lo tanto, se dice que una opción está in the money, en el precio, cuando la relación entre el precio de ejercicio y el precio de subyacente permite obtener una ganancia si fueran ejercitadas. Sin embargo, pensemos un segundo qué ocurriría en el mercado con el valor que se paga por la prima de una opción que está actualmente in the money. Acá tenemos un cuadro número 1 que explica gráficamente lo que acabo de decir. Imaginemos la siguiente situación para un mercado de opciones de tipo americano. Las opciones de la empresa imaginaria Sol Sociedad Anónima cotizan actualmente en el mercado de valores a 10 pesos. Existen acciones de compra call sobre las acciones de Sol Sociedad Anónima que tienen las siguientes características. Precio de ejercicio 9,50. Días hasta el vencimiento 20. Quien compre esa opción de compra tendrá la posibilidad de comprar en cualquier momento, hasta dentro de 20 días. La acción de Sol Sociedad Anónima a un precio de 9,50, como actualmente las acciones de esta empresa cotizan a 10 pesos en el mercado de valores, se podría obtener una ganancia de 0,5 si se ejerciera el derecho. La opción de compra está in the money. Sin embargo, solo podría ser así si el precio, es decir, la prima por comprar, el call, fuese 0, y esto no es así. Quien vende esa opción de compra sabe que como mínimo deberían pagarle 0,5. Si no comprara al menos 0,5 estaría perdiendo dinero, pues vendería a un tercero el derecho a que le exija venderle las acciones de Sol Sociedad Anónima, que cuestan 10 pesos en el mercado, a 9,50, lo cual no tendría sentido. Aprovechemos este punto para aclarar la participación del vendedor de opciones. El vendedor de opciones, quien vende una opción, es el lanzador. Se está obligando a efectuar una operación en caso que el comprador
ejerza su derecho. El vendedor de opciones, o sea, el vendedor de opciones de compra, o sea, de calls, se obliga a vender. Y el vendedor de opciones de venta, es decir, el puts, se obliga a comprar. Como los vendedores de opciones toman una obligación contingente, en caso de que las opciones se negocien en un mercado bursátil organizado, algo habitual para las opciones de tipo americana, la Cámara Compensadora exigirá la integración de ciertas garantías que sirvan para asegurar el cumplimiento de la potencial operación. Quien vende la opción lo hace con la intención de cobrar el dinero de la prima, pues prevé que el precio del activo subyacente se moverá en forma inversa a la posición ofrecida. El tema de opciones es muy interesante. A lo mejor es un poco complejo, pero es un tema para analizar profundamente. Realmente yo no opero con opciones. Vamos a ser sinceros, no opero con opciones, pero hay gente que lo hace y sinceramente obtienen lindos retornos. Lo corto ahí el tema de opciones porque es muy pesado. Cuando no entendés nada se forma tedioso y la idea es dar un pantallazo simplemente. Después se podría ahondar en el tema, pero sería bueno que ustedes lo puedan pedir aparte. Y bueno, si quieren les mando un archivo PDF y bueno, pero darlo por acá es complejo, primero porque el tiempo es limitado y segundo porque hay mucha gente que va a ver este curso porque no tiene nada de información previa y quiere básicamente saber qué es una opción, nada más que eso. Después podemos ver la parte práctica, la parte pragmática de cómo se opera con las acciones, cómo se opera con las opciones. Interés compuesto. El interés compuesto es un sistema que capitaliza los intereses, por lo tanto hace que el valor que se paga por concepto de intereses se incremente periodo a periodo, puesto que la base para el cálculo de interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses al sumarse los intereses anteriores. En primer lugar, debemos tener claro que el interés compuesto implica que los intereses se capitalicen, intereses sobre intereses. Esto es que el interés que se calcule en cada periodo se suma al capital anterior. En los sistemas de interés compuesto destacan como variable clave el tiempo y la tasa de interés. Obviamente el capital inicial es importante, pero si comenzamos con montos idénticos, lo que hará una diferencia positiva al final es la tasa y el tiempo invertido. En el siguiente cuadro se analizan dos inversores hipotéticos expuestos a inversiones que arrojan idéntica renta y capitalización e invierten montos anuales iguales, aunque por periodos distintos. En el caso de Susana comienza a invertir a los 18 años por un periodo de 9 años. En el caso de Carlos comienza a invertir a los 26 y lo hace por 35 años. Al margen que podamos discutir si es factible mantener esa tasa todos los años, vale el ejemplo para mostrarnos cómo incide la capitalización a lo largo de los años. Claramente Susana, habiendo invertido mucho menos que Carlos, pero bastante antes, logra resultados muy superiores. Fíjense. El interés compuesto es maravilloso. Comenzar cuanto antes claramente es prioridad. La tasa de interés, hasta esta parte vimos cómo influye el tiempo en el recurso final de un sistema de interés compuesto. La tasa es otro valor clave que a su vez se potencia según nuevamente el tiempo. La fórmula genérica para calcular el precio de un activo se deriva de la idea que el precio surge de descontar una serie de flujos de fondos. Por ejemplo, en una acción el flujo será los pagos de derivados y el pago del principal en el momento de la venta de la acción. Ese flujo será descontado por una tasa de interés para traer al presente dichos flujos que son los futuros. Entonces podemos decir que el precio de un activo, o sea el PA, que es el precio de un activo, es igual a SUM, que sería FF, que sería el flujo de fondos, ¿sí? O sea que el precio del activo es igual al flujo de los fondos. Si el flujo de fondos, o sea FF,
permanece constante, pero I, que es la tasa, cambia, entonces el numerador queda constante, pero cambia el denominador. Si la tasa aumenta, el denominador aumenta y el resultado final, precio, baja. El precio afectó, por el contrario, cuando la tasa baja. Respecto del denominador debemos agregar que N es el tiempo, los periodos de capitalización. Cuando N aumenta, potencia el efecto en las variaciones de I, por lo que podemos sostener que a mayor N, el efecto de I, o sea, a mayor N, mayor tiempo, el efecto de I, que es interés, es más que proporcional al tiempo. Capital Assets Pricing Model. Capital Asset Pricing Model. Es un modelo muy utilizado tanto en mercados de capitales como en finanzas corporativas. Vale destacar, es un modelo, es un proxy o guía. Un proxy o guía respecto de qué rendimiento podemos pedir a una inversión. La fórmula nos asegura entender. Acá tenemos el CAPM igual a RF más RM menos RF por B. Son fórmulas. Todo esto es medio pesado. Acá tienen que ver el beta. RF es el risk free o tasa libre de riesgo. En los mercados desarrollados se toma como medida de bonos de Estados Unidos de largo plazo. En América podemos discutir si existe una tasa libre de riesgo, pero muchos tomamos el rendimiento de un bono representativo soberano de largo plazo. RM es el famoso Risk Market, es el riesgo del mercado. O sea, RM es el riesgo del mercado y el RF dijimos que es el Risk Free, o sea, es la tasa libre de riesgo. Cuando hablamos que es algo RF, es algo que no tiene riesgo, es una tasa libre de riesgo. Y cuando decimos es RM, estamos diciendo Risk Market, es el riesgo del mercado. Y comúnmente se utiliza el rendimiento de 10 años promedio de un índice de acciones del mercado en estudio. En Estados Unidos el rendimiento promedio es el S&P. Por último, el beta es un dato público. Su cálculo requiere de conocimiento de estadística, que es considerado una medida de riesgo. Antes dijimos, ¿no? Acuérdense el beta. Si beta es 1, se supone que el activo es más riesgoso, volátil, que el mercado. Si el beta es menor, es menos volátil, ¿sí? Si es mayor a 1, es más volátil. Si es menor que 1, es menos volátil. Por ejemplo, si un activo tiene un beta 2, indica que el mercado sube 10%. Se espera que, o sea, si el activo tiene un beta 2, indica que si el mercado sube un 10%, se espera que ese activo suba más de un 10%. Se espera un rendimiento cercano al 20%. Pero si el mercado baja un 10%, el activo podría caer el doble, ¿sí? Se calcula eso, ¿no? El CAMP, que sería la suma entre el risk free, que sería la tasa libre de riesgo, más el RM, ¿sí? El RM dijimos que era el risk market, es el riesgo del mercado. Entonces, la tasa libre de riesgo, o sea, el risk free más el RM, que sería el risk market, eso conforma lo que se denomina el CAMP, el CAMP, el famoso CAMP. Bueno, ahí quedó claro lo que es el beta, ¿sí? El beta es importante que lo entiendan porque si ustedes le dicen es un beta 1, significa que replica por 1. Si el índice subió un 10% y esa acción tiene un beta 1, significa que la acción va a estar con la misma proporcionalidad que ese índice, o sea, va a subir un 10%. Lo mismo pasa a la inversa, si baja el 10% ese índice, la acción que está ligada a ese subyacente, a ese índice, también va a caer ese 10%. Ahora, si tiene un beta 2, es el doble. Si cae un 10%, ese activo va a caer un 20%. Y si sube un 10%, esa acción va a subir un 20%. El doble, porque es un beta 2. Hay betas de 2,5, betas de 3.
en el mundo cripto es muy normal que tengan betas superiores a 2. Por eso que son tan volátiles. Y ahora vamos a hablar sobre eso, justamente, sobre la volatilidad. ¿Qué es el riesgo? Riesgo e incertidumbre. El riesgo a nivel empresarial supone la actividad de sucesos previamente planeados con ocurrencia diferente a la presupuestada, sujeto a variables aleatorias como precios, clima, tasas, leyes, entre otras. La gestión del riesgo se asiste, estudia y analiza con el auxilio de diversas disciplinas tales como matemáticas, estadísticas, psicología, filosofía e incluso las finanzas como integrantes de la disciplina del management. En finanzas se mide el riesgo utilizando medidas de dispersión estadística respecto de la medida, varianza y desvío estándar. Riesgo e incertidumbre. En términos de finanzas es conveniente diferenciar ambos conceptos. La probabilidad es una ciencia joven, por lo que la gestión de riesgo es una técnica más joven aún. Consideremos el riesgo como una parte de la incertidumbre. En términos de NAICS, o sea, RISC, manifiesta incertidumbre a aquel suceso al que no puede asegurársele una distribución de probabilidad a una variable aleatoria. Hablamos de riesgo cuando es posible asignar distribución probabilística. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Vamos acá a diferenciar lo que es la incertidumbre y qué es la probabilidad, ¿sí? Entonces, se manifiesta incertidumbre en aquel suceso al que no puede asegurársele una distribución de probabilidad a una variable aleatoria. Hablamos de riesgo cuando es posible asignar distribución probabilística. O sea, ahí sí. Al riesgo sí. Cuando ya al riesgo le agregamos una probabilidad o una distribución, como dice acá, una distribución probabilística, ahí sí hay riesgo. Riesgo y volatilidad. La volatilidad es inherente al precio y se activa tanto en renta variable como en renta fija. En renta fija suele confundirse el concepto de fijo con ausencia de volatilidad, y no es así, pues los precios de los activos de renta fija varían. En el cuadro siguiente vemos cómo varía el precio de un bono, por ejemplo. Este es un bono Ford, tiempo en un mes. Fíjense cómo varía su precio por la volatilidad. En el gráfico anterior vemos el comportamiento de un bono de Ford, vencimiento 2025, con tasa de cupón de 9% anual, fijo. Ese 9% es lo fijo de la renta fija, pero vemos cómo su precio fluctúa. El 25 de julio el precio era 115. Casi un mes después, el 11 de agosto, era de 119. Más el 3,47% sin considerar el cupón renta. Pero si comprobamos el 11 de agosto a 100, si comprábamos el 11 de agosto a 119, una semana después, el 18 de agosto, el bono valía 116, con una tasa del 2,5%. Estos cambios de precio obedecen a cambios en oferta y demanda, entre otros factores. Es importante entender eso, ¿no? Porque a veces uno compra un bono, pasa mucho acá en Argentina, por la volatilidad que existe, por todo lo endógeno que tiene el mercado argentino, los altibajos políticos afectan sustancialmente los precios, y a veces vamos a ver bonos que estaban muy baratos, después comienzan a subir masivamente, y bueno, ya hay bonos que ya están incomprables, básicamente, ya no es rentable comprar determinados bonos. Así que bueno, tener en cuenta el mundo de los bonos es importante, así como también las opciones, un tema para analizar profundamente
y requiere de mucha lectura y, bueno, y entender muchos conceptos. También con los bonos, ¿sí? Porque hay muchos tipos de bonos. Hay bonos CERC, hay bonos que ajustan por inflación, hay bonos que ajustan por el tema del dólar, suben con el dólar oficial, otros están ajustados a otras variables. Así que el tema bonos también es muy importante. Los famosos bonos duales que ajustan por inflación y ajustan por dólar. Realmente son interesantes los conceptos para saber cómo movernos en ese mundo de bonos que deja lindos retornos, sin lugar a dudas. Pero hay que saber cómo se compra y si son seguros también, porque hay bonos que son provinciales, municipales, otros que están regulados por leyes internacionales, de Nueva York, por ejemplo, y otros con leyes locales. Así que bueno, interesante, como también lo dije con respecto a las opciones, que solamente le di un pantallazo por arriba porque es muy complejo y como dije, el curso es para principiantes, para outsiders, y si ahondamos en estos temas se van a básicamente a confundir y no es la idea del curso que se confundan, es todo lo contrario. Ahora vamos a hablar sobre índices. ¿Se acuerda que dijimos que los ETF replican sobre los índices y que los ETF son los que nos dan la versatilidad de poder invertir en esos índices? Porque no se podía o no se puede invertir en índices. ¿Cuáles son los índices? Yo se los nombré antes. Son, por ejemplo, el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell 2000. Esos son índices. Pero yo no puedo comprar un índice. Subió el S&P un 10%. Uy, me perdí ese retorno. Porque antiguamente no había un índice que... no había, un instrumento financiero que replique directamente sobre ese índice. Lo que sí había eran acciones que estaban dentro de ese índice. Pero hoy tenemos la versatilidad, ¿no?, de poder comprar un instrumento como son los ETF que replican directamente sobre el índice, como es el caso, por ejemplo, de lo que es el Dow Jones, comprando el ETF día, o por ejemplo el Nasdaq comprando el ETF del triple Q, o el S&P con el propio ETF del S&P, del SIP y de Standard & Poor's, ¿no? El índice de Standard & Poor's con el índice SIP. Y después tenés, bueno, por ejemplo, los commodities, o invertir en un commodity. No puedo comprar el índice que regula el commodity, pero tenés un ETF que replica sobre ese subyacente, como es el crudo, el WTI, el XLE, es el sector del energético, el sector financiero, todo lo que nuclea la actividad financiera lo tenés en un ETF que es el XLF, por ejemplo. Así que bueno, importante. Ahora vamos a hablar de índices. Los índices bursátiles son una magnitud que se compone por una serie de activos subyacentes, principalmente de acciones de un determinado mercado, sectoriales, regionales, etc., o del mercado en su conjunto. Dichos índices poseen un criterio de ponderación e intentan reflejar desde lo bursátil el desempeño de un mercado económico. Los principales usos son medir el sentimiento del mercado, la rentabilidad de un mercado, referencia para la beta de un activo. Bueno, acá está hablando de lo que es el RM, ¿sí? Es una referencia para el beta y un activo. Ser base para la creación de activos financieros y ETF, índices y fondos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el problema del S&P 500, ¿sí? ¿Y por qué problema? Ahora lo vamos a definir claramente por qué se considera que tiene un problema el S&P. Y básicamente por eso, porque el S&P representa las 500 grandes empresas del mercado, ¿no? de Estados Unidos. Y bueno, dice actualmente el índice S&P 500, que debería representar a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, se encuentra sobreponderando 5 empresas tecnológicas que juntas representan el 50% del desempeño del índice. Esto quiere decir que el índice subirá o bajará principalmente empujado por 5 empresas sobre 500. Así que bueno, ese es básicamente el problema que tiene. Que bueno, hay 5 empresas que son las que manejan todo el mercado. Acá tenemos
el gráfico de tortas que lo representa, un poquito medio, se ve un poquito borroso, pero bueno, está formada por Google. Bueno, vamos a decirlo por el orden porcentual que manejan, ¿sí? Básicamente Apple tiene el 5,9% de las acciones del S&P 500, o sea, no de las acciones, perdón, el 5,9% del capital, ¿sí? Del capital que se opera en ese índice. Después le sigue Microsoft con el 5,6%. En tercer lugar se encuentra Amazon con el 4,09%. En cuarto lugar está Google con casi un 5% ahí. En realidad seguía Google, ¿sí? Primero viene Apple con el 5,9%. Segundo viene Microsoft con el 5,6%. Tercero le sigue Google con el 4,98%, hay casi un 5%. Cuarto le sigue Amazon con el 4,9%. Y último, Meta Platform o el ex Facebook. Después, bueno, en sexto lugar se podría ubicar Tesla con el 1,44%. Y séptimo lugar, Nvidia. Pero básicamente, bueno, las 5 son esas, ¿sí? Apple, Microsoft, Google, Amazon y Meta Platform, es decir, Facebook. Así que bueno, ese es el problema, porque esas son las 5 que catalizan el mercado. Estamos hablando que el S&P 500 debería representar a las 500 empresas más importantes, pero por una cuestión de capitalización son traccionadas y catalizadas por estas 5 que son las más importantes. Es decir que si Apple cae, y es muy factible que el mercado también caiga. Sí, eso suele pasar mucho cuando son los earnings, los balances, cae Apple fuertemente y bueno, ese día de balances puede ser que también afecte al mercado, que todo lo que tenga que ver con el S&P 500 tenga una tendencia a la baja. También pasa con Microsoft, si sube o baja, lo mismo. También Google, inclusive Meta, es decir, Facebook, también exactamente lo mismo. Cuando cae, cataliza también todo el sector. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Después que termino con esto, debería seguir con sesgos y falacias, pero es mucho como para que lo presente en una sola sesión, así que lo voy a dividir. En primera instancia yo les he dicho que va a ser curso bolsa número 1 y curso bolsa número 2, pero vamos a tener que dividir ese curso de bolsa número 1, sería una subdivisión, porque no tuve previsto que el tiempo que conlleva analizar todos estos módulos que están dentro de ese curso, ¿sí? Así que vamos a cortar acá y vamos a seguir en otra sesión con la segunda parte del curso de bolsa número 1. ¿Qué les parece? Y va a estar conformado por todo lo que tenga que ver con sesgos y falacias. Y bueno, vamos a ver qué otra cosita tenemos para analizar. Bueno, sesgos y falacias, les dije. Después vamos a tener los objetivos y perfil, un poquito de análisis técnico, un poquito de análisis fundamental, todo así por arriba, ¿no? Bueno, algunos creadores de algunos indicadores como Dalio, Markowitz y Dalio, herramientas para el logro. Bueno, vamos a leer un poquito de glosario para definir algunas palabras que son muy habituales utilizar en la bolsa. Así que bueno, ya nos queda nada, básicamente lo más importante ya lo vimos. Hablamos sobre la estructura del mercado, hablamos un poco sobre las acciones, hablamos sobre los bonos, hablamos sobre los Richards, hablamos sobre los índices utilizando el ETF y el FSI, fondos comunes de inversión. Hablamos un poquito sobre qué son opciones, sobre interés compuesto, sobre lo que es la volatilidad. Hablamos ahora qué son los índices. Y bueno, entonces lo que nos quedaría sería el módulo número 12, que tiene que ver con sesgos, el módulo número 13, que tiene que ver con objetivos y perfil, el módulo número 14, que tiene que ver con análisis técnico, el 15, análisis fundamental, el 16, Markowitz y Dalio, el 17, Asset Allocation, el 18, herramientas para el logro de objetivos. Y el 19, bueno, un poquito vamos a leer el glosario, nada más que eso. Así que bueno, queridos inversores e inversoras, espero que le haya interesado, que le haya servido este curso, que sea de
de utilidad para cada uno de ustedes y que sea una bendición para ustedes, sin lugar a dudas. Que lo puedan aplicar y que sea de gran utilidad. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo curso. Como les dije, sigue siendo Bolsa 1, pero lo dividí por 2 porque, bueno, ustedes se dieron cuenta cómo se fue extendiendo temporalmente este curso. Pensé que iba a tener una magnitud de 1 hora y, bueno, se extendió un poquito más. Así que, bueno, les agradezco por su tiempo y nos estamos viendo hasta el próximo curso. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre les digo, buenas inversiones y muchas, pero muchas bendiciones. Chau, chau, chau.